Bueno, entonces acá, para poder responder esa pregunta 3, nosotros tenemos que tener claro, primeramente, ¿qué es una variable? Bueno, la variable es el objeto de estudio, ¿sí? O sea, lo que yo quiero estudiar, lo que quiero desmenuzar, lo que quiero analizar, lo que quiero medir, ¿sí? Vamos a suponer, pongo un ejemplo. Yo quiero saber el promedio de los chicos, de los alumnos de primer año, en historia, ¿sí? Entonces, no me interesa ninguna otra materia, solo me interesa en historia. Quiero saber qué cosa. ¿El desempeño de cada uno? No. El promedio del curso. Fíjense, en ese caso, la variable sería el promedio de los alumnos de primer año, ¿sí?, en historia. Eso sería la variable de estudio. Bueno, si, por ejemplo, yo quiero saber de qué hincha de qué clubes son los chicos de primer año, ahí cambia. La variable va a ser otra, ¿sí? Hay un micrófono abierto y hay un ruido que está repercutiendo. Alguien está escribiendo. Fíjense de tenerlo cerrado al micrófono y actívenlo cuando van a preguntar algo. Bien, entonces fíjense, si yo quiero saber, por ejemplo, la cantidad de hijos por familia, ¿sí? Qué sé yo, de los habitantes de Puerto Iguazú, eso sería la variable. Bueno, primeramente, entonces, ¿qué es la variable? Lo que queremos estudiar. La característica de lo que queremos estudiar es acerca de lo que queremos estudiar. ¿Ok? Bueno. Y la variable se clasifica en dos tipos. Hay un micrófono que sigue abierto ahí, chicos. Fíjense sus micrófonos y apáguenlo porque hay un ruido que está repercutiendo. Apaguen el micrófono y solo activen cuando van a preguntar algo. ¿Ok? Hay micrófonos abiertos ahí, yo estoy viendo, chicos. Apaguen los micrófonos. Sí. Por ejemplo, la variable se clasifica en cuantitativa y en cualitativa. Bueno, ¿cuáles son las cuantitativas? Se expresan por número, ¿sí? O sea que son las que se expresan mediante número. ¿Sí? Y las cualitativas, las que no se expresan por número, son atributos o simplemente características. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿cuál sería cualitativa, la que no se expresa por número? Por ejemplo, yo quiero saber qué nacionalidad tienen los alumnos de primer año. La nacionalidad no expresamos por número. Yo no puedo decir yo soy la nacionalidad número 28. No. O somos argentinos, o somos brasileños, chilenos, paraguayos, bolivianos, venezolanos, ¿sí? Qué sé yo, croatas, lo que sea, pero no se expresan por número. Esas son las cualitativas. Ahora, cuando hablamos de cuantitativa, depende si se puede expresar por entero. La variable cuantitativa se llama discreta. Entonces, para las variables cuantitativa discreta, se expresan por número entero. Voy a usar símbolo directamente. Z, símbolo de los números enteros. ¿Sí? ¿Cuáles serían, por ejemplo, esto? Bueno, la cantidad de hijos, cantidad de alumnos, ¿sí?, número de goles. ¿Se dan cuenta? Esos son cuantitativas discretas. Las cuantitativas continuas, por ejemplo, la altura, el peso de las personas, eso se expresa por números reales, ¿sí? Por números reales. O sea que las que ya no son enteros, las que se puede expresar
por fracciones, por raíces, por números decimales, generalmente números decimales. Entonces, esas variables se llaman cuantitativas continuas. Por ejemplo, longitud, superficie. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo tengo 63 kilos con 400 gramos. Eso en kilogramos sería 63,4. No es entero, ¿sí? No es discreta, es continua. Ahora, la edad, por ejemplo, bueno, ustedes pueden decir, bueno, yo tengo 12, tengo 13, tengo 14, tengo 35, que es número entero, o sea que es discreta la edad. ¿Se dan cuenta? Bueno, con esa idea ustedes pueden responder absolutamente todas las preguntas. Y acá dice, la primera, la opinión sobre un espectáculo teatral. Bueno, una opinión cualitativa, no puedo expresar por número. ¿Cuál es tu opinión sobre Harry Potter? Y yo opino que es un 8. No existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, la que no puedo expresar por número, cualitativa. De entrada, cualitativa. Bueno, vamos rapidito. Ahora sí activen los micrófonos, porque ahora sí van a hablar. Todos activan así, todos pueden participar. ¿Sí? Y no importa si hay ruido ahora, porque ahora sí necesitamos que tengan el micrófono abierto. Bien. B. La cantidad de visitas de una página web. Cuantitativa. Pero ¿cuál de las dos? Y discreta, me parece. Bien. Escuché a alguien que dijo discreta bajito. No sé quién fue. Bueno. Discreta, ¿por qué? Porque no hay, qué sé yo, 138,4 visitas. No hay. ¿Se dan cuenta? Es muy nítida la diferencia. El tiempo útil de duración de una lámpara. Bueno, Cuantitativa. Continua. Cuantitativa, continua. Si vamos a expresar en hora, es continua. ¿Se dan cuenta? Si vamos a expresar en minutos, sigue siendo continua. Porque va a durar cierta cantidad de minutos y algunos segundos. ¿Sí? Por más que cambiemos la unidad, sigue siendo continua. Entonces está perfecto, continuo, muy bien. Porque hay variables que si cambiamos la unidad pasa a ser de continua, pasa a discreta. Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, pero ya para ese nivel no es primero. ¿Sí? O acá para ustedes o va a ser discreta o va a ser continua siempre. Después en los cursos Como hay más superiores sí. opciones. Bueno. ¿No escuché? ¿Alguien preguntó algo? Sí, pregunté yo si había más opciones que discretas y No. continuas. Solamente en la cuantitativa, o discreta o continua. Una sola. Okay. La cualitativa, la que ya no se puede expresar por número. Bien. Okay. En el D, la cantidad de películas vistas en el año. Discreta. Cuantitativa y discreta. Continua y bien. discreta. Discreta. Cantidad de películas, número entero. La temperatura máxima durante un día. Continua. Cuantitativa, continua. Continua. Puede ser que haga, por ejemplo, 21,3 grados. 21 grados más 3 décimas, ¿no es cierto? Y eso es continuo, bien. Porque es decimal. Profe. Sí, Gio, dale. Esa me costó porque yo nunca, pero después analizándola bien, a ese punto llegué a la conclusión que era continua, porque yo nunca escuché hablar de 23, o sea, siempre escuché 25 grados, 30. Puede ser que algunas veces, pero no me acuerdo. Sí, porque, por ejemplo, si uno abre la aplicación, por ejemplo, toma entero. Mire, ahí tienen un ejemplo. Sí. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Pero guarda, esto es una aplicación, no es un instrumento. Pero Sí, en el Cuando instrumento, te toman la temperatura, allí te aparece la variable. Exacto. Oh, ¿Quieren ver otra temperatura? ¿Cómo es? Bueno, me espera un ratito. Voy a buscar un instrumento y les muestro. Esperen ahí.
Bueno, por ejemplo, yo acá tengo un instrumento y con este instrumento sí ya no es una aplicación. Con este instrumento obviamente que vamos a medir la temperatura real. Bien, primero voy a focalizar, yo le voy mostrando lo que dice. Bueno, voy a apuntar acá, esto es un termómetro infrarrojo, y cuestiones de seguridad, ya le digo, esto no es para apuntar la cara, la frente, ni nada. ¿Sí? Porque esto emite rayos, y es un láser, mejor dicho, no es infrarrojo, perdón, es un láser, y esto puede provocar daño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar en la mano, por ejemplo. ¿Sí? Miren, ahí apunta el color rojo, ¿ven? Y miren lo que mide. Ahí dice que yo tengo una temperatura de 93,2. 93,2. 93,2, sí. ¿Esto será real esa temperatura? Ujú. Y ese instrumento está fabricado para que sea real. Bueno, o sea Pero es que, demasiado 93 grados. ajá, ahí sí me interesa. O sea que ustedes No son tienen grados que Fahrenheit. ser, sí, tienen que ser críticos. ¿Se acuerdan de lo que No me habíamos di dicho? cuenta, No no me pueden di cuenta. comerse cualquier cuento. Entonces, ¿es ¿Son verdad que yo Celsius puedo...? o Fahrenheit? Bueno, exactamente. Esto no tiene la escala que nosotros estamos acostumbrados. ¿Sí? Nosotros aquí estamos acostumbrados a la escala Celsius, Claro, Celsius. Celsius. Bueno, por ejemplo, ahora cambió. Fíjense, ahora estoy en grado Fahrenheit, por ejemplo, y me dice 91,7. ¿Sí? Hay una pequeña variación porque como el instrumento es muy sensible, yo tengo la mano así, no es lo mismo que yo haga impacto donde, por ejemplo, esté arrugado o no la superficie. Si yo tomo la temperatura del pizarrón, miren, me dice 76,1. Bueno, pero esa no es la escala que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a pasar a la escala Celsius. Entonces, acá más o menos sabemos que la temperatura tiene que andar en 36, 37 grados para un humano. O sea que si mi temperatura es mucho menor que eso, probablemente yo no sea Coronavirus. humano, chico. ¿Sí? Probablemente yo sea un lagarto que estoy dando clases. Sea un lagarto disfrazado y que está dando clases. ¿Se entiende? Y si tengo mucho más que eso, tal vez yo sea un marciano que vino a dar clase en el planeta Tierra. A ver, vamos a dilucidar el tema. Vamos a medir la temperatura. Igual el planeta Tierra no es habitable ahora. ¿Cómo que no es habitable el planeta Tierra? O sea, estoy diciendo que a los marcianos no les conviene venir para nada. Bueno, miren, mi temperatura. Parece que no soy humano. ¿Cuánto me dice? 33, ¿Cuánto? No sé, 32. ¿eh? A mí yo suelo tener la mano súper. 32. Me dice 32,6. 32. Bien, 32. O sea que, evidentemente que puede ser 33. Bueno, vamos a dejarlo en 33, que es entero. Puede ser que yo no sea humano entonces. Porque un humano tiene 36, normal, 36, 37. Y yo no tengo. Miren, ¿de qué Profe, planeta seré? ¿Eh? ¿De qué planeta puedo ser? Y miren, ahí qué me dice ahora. 32,5. Bueno, pero Igual, hay que medir en otro lado. Por ejemplo, si yo me mido en el cuello, va a cambiar. ¿Sí? Si me mido en otro lado, porque acuérdense que los médicos, ¿dónde toman la temperatura? O debajo de la axila o en la boca. Entonces ahí es muy distinto. ¿Se dan cuenta? Mire, todo depende de la circulación de la sangre. ahí por ejemplo cambió. Entonces, cuidado con esto, ¿cómo voy a medir? Pero ¿se acuerdan lo que habíamos hablado en la clase anterior? Tienen que ser críticos. Yo no puedo agarrar y decir, me mido acá en la mano y digo, tengo 33 grados, tengo hipotermia. No, tenemos que saber cómo se mide primeramente. Bueno, pero miren, esto trajo a colación otras cosas, aprendieron otras cosas que
mucho no tenía que ver exactamente con el tema, pero esto les sirve para que ustedes vayan construyendo su criterio de razonamiento crítico. ¿Se dan cuenta? Yo voy a medir algo, tengo que saber cómo se mide. Y eso sí es estadística, ¿sí? Eso sí es matemática. Yo quiero medir algo, un fenómeno, el resultado, el impacto de una gestión, yo tengo que saber cómo medir, ¿sí? Porque si yo me tomo a cualquier método o cualquier forma, un método empírico que a mí se me ocurre, lo más probable es que lo esté haciendo mal al trabajo. Entonces, tengo que conocer lo que voy a hacer. Es lo mismo que medirse la temperatura. Yo no puedo agarrar y medirme la temperatura acá y decir directamente, bueno, me mido y, mira, tengo 32 grados. No, no puedo hacer eso. ¿Sí? Entonces, alusivo al tema. ¿Sí? Entonces, estaban con la duda si la temperatura era discreta o continua. Ahí le da el resultado en decimal. ¿Sí? O sea que, evidentemente, que estoy ante cuantitativa porque es numérica, es en decimal, entonces continua. Bueno. Las horas diarias dedicadas al estudio. Em, Cuan- yo- son números. Cuantitativa continua. Bien. Continua. Sí, Porque yo no me porque dedico Por- exactamente, vamos a suponer, en hora. 1 hora exacto, 2 horas exacto, o en minutos. sí, sí, nunca es 50 exacto. minutos, 40 minutos, 120 y ahora minutos. nunca va a ser exacto porque siempre va a Exacto. quedar Porque va a mucho ser de uno. minutos y un par de segundos. ¿Sí? Entonces, listo. Bien, vamos a nuestra actividad para el día de hoy. Vamos a trabajar con la actividad de la página siguiente, la 131, y el título frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Bueno, le explico rápidamente. Acá tenemos una tabla, ¿sí? Que evidentemente esta tabla fue hecha en base a una encuesta, ¿sí? Y acá le dice, en la tabla, en la parte superior le dice, se preguntó a 40 personas sobre el género preferido de una película y las respuestas fueron los siguientes. Es como que nosotros acá en primero hagamos una encuesta y vamos a ver qué género de película le gusta a los chicos de primero, una cosa así. Se le preguntó a 40 personas. ¿Qué queríamos saber de las 40 personas? El Lo género que preferido. piensa. No, lo que piensa no. El Bueno, sí, género preferido. ¿Ok? sí. Bueno, fíjense lo que yo le hablé de variable. ¿Qué es la variable? Lo que yo quiero estudiar. ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero saber? Y Género preferido. el género de película que le gusta a la gente. Entonces, mi variable, que es el símbolo de la variable, es X sub I, ¿sí? Es género de película. Acá en la tabla, como no puedo escribir mucho, yo puse simplemente género. ¿Ok? Entonces, la variable de estudio, género de la película. Bueno, de acción respondieron que a 12 personas le gusta la de acción, de suspenso a 10, el de ciencia ficción le gustan a 8 personas, drama le gusta a 4 personas encuestadas y la comedia le gusta a 6. ¿Sí? Bien. Si yo sumo toda la frecuencia absoluta, sumando toda la frecuencia absoluta, ¿qué voy a llegar? Bueno, acá sumo, ¿no es cierto? 12 más 10, 22, 22 más 8, 30, 34 más 6, 40. Este resultado, que corresponde al total, es la población estadística, que habíamos llamado N. ¿Sí? Entonces, N, como concepto, N es la sumatoria. Yo le voy a escribir ya con símbolo matemático. Esta M acostada es el símbolo de sumatoria. Sumatoria quiere decir suma directamente. Es la sumatoria de la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? FI. Frecuencia absoluta, ahí tienen el concepto, por lo tanto yo no voy a escribir, ¿sí? Dice que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el valor de una variable. O sea que se repitió 12 veces la película de acción, o sea, 12 personas le gustan la película de acción.
Entonces, la frecuencia absoluta de la película de acción es 12 para esta encuesta, ¿sí? Entonces, frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite el valor de una variable. ¿Ok? Bien. Y eso lo sacamos de una encuesta. La suma de la frecuencia absoluta, que en este caso sería 12 más 10 más 8 más 4 más 6, ¿sí? La suma de la frecuencia absoluta me da la población, que es 40. Por eso sumamos toda, ¿sí?, esta columna y el resultado final, 40. Entonces, la población estadística es N, población estadística, ¿sí?, que es 40. Bueno, después, al lado, ¿sí?, fíjense que FI es frecuencia absoluta. Al lado tengo FI, pero cuidado que la F ahora es mayúscula. ¿Qué va a ser la F mayúscula? Bueno, es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Acá, por ejemplo, no está esa definición, pero yo le voy a explicar qué es. Entonces, F mayúscula sub I, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir acumulada? ¿Qué quiere decir acumulada? Que tengo que ir sumando, acumulando. ¿Ok? Entonces, para obtener esta columna, lo que hacemos es primero, escribimos la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 12, y para obtener la siguiente tenemos que acumular la frecuencia absoluta siguiente. O sea que a 12 yo le voy a sumar 10 y coloco acá debajo de la siguiente fila. Entonces 12 más 10, 22. Y así vamos a ir obteniendo. 22 más 8, 30. 30 más 4, 34. 34 más 6, 40. La última frecuencia acumulada coincide con la población. Entonces, esta fila, ¿sí?, trazamos directamente una línea. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque va a quedar vacío ese espacio. Bien, la siguiente columna, F minúscula sub R, F minúscula sub R, es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ¿sí? F minúscula sub R. ¿Qué es la frecuencia relativa? Bueno, esa sí tienen acá el concepto. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones. El total de observaciones es la población estadística. Entonces, frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido la población estadística. ¿Ok? Escribo más. Así 40 dividido 12, 10 dividido 40. 12 ¿sí? dividido 40, al revés. ¿Sí? Sí, eso Entonces, dije. no, porque dijiste al revés. Dijiste 40 dividido 12, o sea, 12 dividido 40. Ah, ¿Sí? Si no, le va a cambiar el resultado. Entonces, frecuencia absoluta dividido la población. ¿Se entiende? Entonces, ahí va. Lo que están diciendo. 12 dividido 40, y hay que sacar el cálculo. 10 dividido 40. 8 dividido 40. ¿Sí? O sea que toda esta columna es la que tienen que dividir. 4 dividido 40. 6 dividido 40. ¿Ok? Y ahí está el total. Bien. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Los cálculos. Entonces, dividimos 12 dividido 40 y eso me da 0,3. 10 dividido 40 y eso me va a dar 0,25. 8 dividido 40 me da 0,2. ¿Sí? Acá tengo 4 dividido 40 que me da 0,1. Y por último tenemos 6 dividido 40 que me da 0,15. Bueno. Si sumamos toda la frecuencia relativa, 0,3 más 0,25
más 0,2 más 0,1 más 0,15, el resultado es 1. Muchas veces le puede ocurrir que este resultado no le dé 1, pero le da un valor próximo a 1, como por ejemplo, ¿cuál? Y por ejemplo, 0,98, 0,99, o 1,01, 1,02, 1,03 todavía aceptable. ¿Sí? Entonces, puede que no dé exacto, pero ¿por qué? ¿Porque está mal? No. Porque estos números puede ser que no sean valores exactos, ¿sí? Cifra decimales exacta, y se tuvo que redondear, aproximar, y en la aproximación se va cometiendo error. Pero aproximación es un tema de segundo, así que no vamos a entrar con eso. Bien. Y la última columna, que en realidad ahí aparece solamente como porcentaje, en realidad esto es la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Entonces, F minúscula sub R se llama frecuencia relativa, frecuencia relativa porcentual. Bueno, y la frecuencia relativa porcentual no es otra cosa que la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y ustedes multiplicación de un número por la unidad seguida de 0 directamente es correr la coma, la cantidad de lugares que le indica los dos ceros del 100. O sea, esto quiere decir que yo este número voy a tener que correr 2 lugares. Y si yo corro 2 lugares, me va a dar 30, porque la coma estaba acá, 1 o 2 lugares. Tuve que agregar un 0 y es 30. Bueno, acá 0,25 por 100 que me va a dar 25. 0,2 por 100, 20. 0,1 por 100, 10. 0,15 por 100, 15. Y si sumo todo ahora me va a dar 100. ¿Sí? 100%, que es el total en porcentaje. Bien, esta tabla que terminamos de completar se llama tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia en serie simple. Bueno, y se utiliza para la variable cuantitativa discreta y para las variables cualitativas. O sea que en la continua no usamos este tipo de tabla, usamos otra. Y que eso también vamos a ver, este año no lo vamos a ver. Este año solo vamos a trabajar con discretas y cualitativas, ¿sí? Porque la otra es otro tipo de tabla y tenemos que hablar de intervalos. Entonces, este año solo vamos a trabajar con las discretas y las cualitativas. Bien. Hasta acá, pregunta. ¿Se entendió? No, ¿No se se entendió entendió? bien. Ah, se entendió No, bien. sí se entendió. Profe, tengo una duda. Te respondí a las dos preguntas. Bueno, Profe, concreta la tengo una duda. duda. Concreta la Em, duda porque estamos con poco tiempo, así em, no se corta. la coma, o sea, ¿cuántos lugares hay que moverse, o sea, según la coma? Si estás O si hay que multiplicando mover. por 100, 2 lugares. Entonces, corres Ajá. 2 lugares. 1, y te Depende faltaría un 0 la... más para llegar a 30, para llegar a 2 lugares. Ah,